Hola gente, hoy os quiero traer la reseña de este libro de Victoria Álvarez. El libro es El sabor de tus heridas y es el libro que cierra la trilogía de Dreaming Spires. Y bueno, la verdad se ha publicado ahora en enero del 2016, su precio es de 19,90 y se ha publicado dentro del sello de Lumen. Os leo un poquito el resumen de la contraportada y luego os paso a dar mis opiniones sobre este libro. Cuando llega la Navidad de 1909, los integrantes de la revista Dreaming Spires se han dispersado. Cae la nieve en los tejados de Oxford, pero los ánimos distan mucho de ser alegres, y los problemas no han hecho más que empezar. Chloe, la hija de Oliver, es secuestrada en Nochebuena, y la señorita Stirling acude a Lionel huyendo de unos hombres que intentan asesinarla. Ha llegado el momento de ponerse en marcha. Nuestros héroes emprenden una aventura que primero los llevará al París de principios del siglo, y luego hasta la ciudad balneario de Karlovy Vary, en Bohemia. Pero hay más. El viaje los obligará también a cruzar las fronteras del tiempo. Entre 1909 y 1524, entre amenazas del presente y espíritus del pasado, Alexander, Lionel y Oliver tendrán que enfrentarse a la resolución de un último misterio. En ello se juega muchísimo más que el prestigio de su revista. Es su vida la que pende de un hilo y falta poco para que se rompa. Después de Tu nombre, después de la lluvia y contra la fuerza del viento, llega la última entrega de esta gran saga de Victoria Álvarez, donde se unen la intriga y la aventura. Bueno, tengo que decir que mi libro favorito de esta trilogía continúa siendo el segundo, el de la Contra la fuerza del viento, y este libro me ha dejado un poquito confundida. No, me ha gustado muchísimo, pero ha habido algo que a mí me ha cortado un poquito el rollo y que me ha dejado un poquito confundida. Y es, en el libro anterior me gustó muchísimo la relación que hay entre Lionel y Stirling, porque no era la típica relación, ¿no? Era como ese estira y afloja, ese juego, esa dualidad, ¿no? De dos personas que, bueno, se va fraguando esta relación, que ya asomaba, ¿no? Y no sé, me pareció muy interesante precisamente por lo atípica que era esa relación. Y en este libro lo que me ha cortado un poquito el rollo, por así decirlo, es que se me ha convertido en una relación súper típica. En ese momento en que la señorita Stirling vuelve a aparecer en la puerta de Lionel y se hace un poquito así la dura de no voy a ceder y tal, yo ya veía venir a la legua que esto iba a ser un final feliz como la copa de un pino. Y a medida que avanza el libro, pues sí, hay una cosa, un evento que no voy a decir nada porque sería un spoiler muy grande, un evento muy drástico, pero es que en ningún momento me lo llegué a creer, porque es que, no sé, decidme, no sé, toca narices o lo que sea, pero yo ya veía venir que ahí se me escapaba un final feliz de estos de comer perdices. Y esto me cortó muchísimo el rollo porque me gustaba mucho esa relación de estira y afloja, como de desafío entre los dos, y no sé, la señorita Stirling de este libro me pareció un poquito edulcorada, me gustaba esa Stirling que no sabía si era buena, si era mala, me gustaba muchísimo, ya os digo, ese juego que se traían estos dos personajes, y en este libro no me resultó creíble la relación y me pareció mucho de, pues eso, una relación que iba a ser muy típica con un final muy feliz y muy bonito y muy edulcorado, y más cuando aparece Elena, de la cual no voy a decir nada porque no quiero decir spoilers, pero bueno, ya cuando la veáis aparecer ya sabéis. De hecho, me ha llamado muchísimo la atención en este libro la relación que acabará teniendo Verónica, que si os recordáis es la sobrina de Alexander, y me gustó muchísimo la evolución que ese personaje de Verónica, que al principio a lo mejor parecía un personaje como más, no de relleno, ¿no? Pero que parecía como más de fondo. Me ha gustado muchísimo ver el protagonismo que adquiere en este libro, y me ha gustado muchísimo ver hacia dónde va su historia y esas líneas que, por decirlo de alguna manera, se cruzan en este libro. Me ha gustado mucho ver cómo conoce a una persona de la que se enamora, que le hace cuestionar toda su vida hasta ese momento y que le hace replantearse nuevos caminos y nuevas decisiones. La verdad es que ha sido la relación que más me ha gustado en este libro. Y bueno, como ya explica en este libro, nos encontramos que el malo malísimo, este conde Dragomaski, nunca puedo pronunciar bien el nombre de este hombre, lo estaba buscando yo ahora por aquí porque siempre lo bautizo. Bueno, tenemos a este hombre que decide raptar a Chloe porque descubre o intuye que dentro de Chloe nos encontramos a Aisling y bueno, la rapta para un propósito nefasto que no os explico para no haceros spoiler. Y entonces nuestro típico grupo de los anteriores libros, compuesto por Lionel, Alexander y Oliver, se unen en esta nueva aventura para ir a recuperar a la hija de Oliver, para vengar también un poquito a Stirling, porque en este libro representaba que se tenían que casar con el conde
Y bueno, nos encontramos que, bueno, Konstantin, lo llamaré Konstantin porque con el apellido Dragonsbansky pues siempre me hago unos líos. Bueno, nos encontramos que Konstantin decide anular el compromiso y ordenar la muerte de Stirling. Stirling consigue escapar y va a buscar a Lionel. Pero nos encontramos, bueno, pues que está siendo perseguida porque se crea esta historia en donde Konstantin empieza a decir que, bueno, que Stirling es la mala, que ha intentado matarla y, bueno, de hecho llega a fingir su muerte diciendo que ha sido Stirling quien la ha matado y así todo el mundo va a por ella. Entonces, bueno, pues también, como se va diciendo, pues van a rescatar a Chloe, la hija de Oliver, y también a limpiar un poquito el nombre de la señorita Stirling. Me ha gustado mucho eso de volver a tener al grupo reunido, al grupo a vivir aventuras. Y me ha gustado muchísimo, sobre todo, el peso de Alexander también en este libro, ver cómo en determinado momento este hombre empieza a tener como visiones y ve esto que se nos explica aquí, ¿no? De que vemos que cruzamos las fronteras en el tiempo, que nos vamos al año 1524 y vamos viendo cómo se forma este personaje de Konstantin, cómo va evolucionando y cómo se crea este personaje. Esto me ha gustado muchísimo porque hasta ahora, bueno, pues era como un personaje que estaba en las sombras, que no sabíamos su historia. Y me ha gustado muchísimo que la autora pues lo haya personificado, que haya dado voz y cuerpo, ¿no?, por decirlo así, a este personaje, que no sea un malo porque sí, sino que se nos haya dado una historia, una especie de background. Me ha gustado muchísimo ese tema. Bueno, me ha gustado también bastante cómo se lleva la resolución del tema, cómo va avanzando la historia, aparecen una serie de personajes nuevos. Me ha gustado muchísimo algunos juegos de dualidades entre algunos personajes, que son buenos, son malos. Me ha gustado mucho ver personajes que esperabas que fueran buenos, ver que son malos, personajes que esperaban que fueran malos, ver que son buenos. Me ha gustado muchísimo, como siempre, la creación de los personajes que aparecen. Son personajes que al principio, cuando aparecen, este tal Cairn, esta Amber, que ya los veréis en el libro, este señor Tristán, y yo al principio pensé, ¿y estos nuevos quién son? ¿Qué vienen a hacer aquí? Pero Victoria te los va explicando, les va dando personalidad, les va dando una historia y al final pues ya entran con el grupo y eso, tienes como un grupo más grande que lo sientes como si los hubieras conocido de siempre. Me ha gustado muchísimo, ya os digo, la manera en que está narrado la historia, este desarrollo y creación de nuevos personajes, cómo estos personajes se han unido a los que ya teníamos, y me ha gustado mucho cómo se resuelve la trama, por decirlo así, esa historia que hemos ido siguiendo y tal. Y yo os digo, para mí lo único que me ha dejado un poquito como confundida es ese cambio en los personajes de Stirling y de Lionel, que fue aquello de no, a mí no me acaba de pegar, no sé, ya os digo, me gustaba más cuando se desafiaban y había esa tensión sexual y me gustaba muchísimo. Obviamente, pues claro, la autora les quiere dar su momento, les quiere dar su evolución, no vamos a estar siempre igual. Pero ya os digo, mi favorito continúa siendo el segundo, porque esa historia de Stirling que se nos descubrió, ese personaje que había sido para mí irritante y superfluo y para estrangularla, en ese segundo libro la verdad es que la quise muchísimo, me pareció un personaje súper fuerte, súper céntrico y me encantó. Y en ese libro pues ese cambio a mí no me acabo de hacer. De todas maneras, si os ha gustado los dos libros anteriores, este libro os gustará muchísimo. Y os digo, sobre todo para mí los puntos fuertes han sido esta historia de Verónica, esta evolución de este personaje, que me ha encantado ver hacia dónde ha ido y el tipo de personaje en el que se ha convertido. Me ha gustado muchísimo seguir esa evolución de ese personaje y cómo meterme en su cabeza y sus dudas y sus miedos. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo también esta inclusión de unos personajes nuevos, la manera en que se han integrado perfectamente en el grupo y que han ayudado a mover la historia. Me ha gustado muchísimo eso, el factor de tener la historia de este Konstantin, cómo llegó a crearse esta criatura, este personaje. Me ha gustado muchísimo ver también cómo evoluciona la relación de Oliver con su hija Chloe, especialmente por algo que nos va a decir qué pasa al final de todo del libro. Me ha gustado muchísimo ver cómo este personaje que se siente culpable porque su mujer muere dando a luz y él pues no puede hacer nada, ¿no?, por evitarlo, y se llega a sentir culpable, ¿no?, porque la embaraza por no haber estado ahí, por el motivo que sea, ¿no? Me gusta ver cómo en la figura de su hija, quizás en los amigos que le rodean, me ha gustado muchísimo ver cómo acaba encontrando el valor para continuar poniendo un pie delante del otro. También me ha gustado muchísimo el viaje que hace Lionel cuando se encuentra, bueno, se dedica al boxeo porque el grupo se ha dispersado, él ha perdido a la mujer que amaba porque al final lo abandona en el anterior libro para irse con Konstantin porque es un príncipe y le puede dar la vida más
¿no? Más de riquezas, más de esto que de esto, que ella ansía, ¿no? Según cree Lionel, y me ha gustado mucho ver ese personaje, ¿no? Como vuelve un poquito a enfrentarse a sí mismo y se va recuperando y trastabilla y cae, pero me ha gustado muchísimo. Y la verdad es que es eso, o sea, es un libro que yo pienso que si os han gustado los anteriores os gustará. Me parece, siempre que leo algo, me parece increíble, ¿no? Pensar que Victoria es una chica tan joven, porque realmente, no por nada en especial, ¿no? Pero es una cosa que me llama muchísimo la atención y que me llena de orgullo, ¿no? Ver autoras ¿no? de España que se documentan de esta manera, que crean libros tan increíbles, o sea, no sé, es algo, o sea, es increíble, ¿no? Que digas, una autora tan joven que tenga una voz tan fuerte, tan personal, tan... No sé, es algo increíble y la verdad es que me encanta esta chica y bueno, que siga escribiendo porque quiero seguirla leyendo. Ya os digo, este libro se ha publicado ahora en enero del 2016, 19,90 euros, y darle una oportunidad. Si no os habéis leído nada de ella, a mí siempre me recomiendo Las Eternas porque es mi libro favorito. Y si no, si queréis leer esta trilogía, empezad por Tu nombre después de la lluvia. Y bueno, poco más. Muchas gracias por aguantarme el rollo. ¡Chao!